Presidente, buenos días, señorías. Después de escuchar algunas de sus intervenciones, creo que hemos vivido esta tormenta de manera bastante diferente. Y se lo dice una andorrana que en su localidad han sufrido daños importantes. Señorías, Teruel, y creo que mis compañeros de allí así nos lo pueden corroborar, ha sido una provincia en la que hemos sufrido algunas desgracias en los últimos años. Desgracias que evidentemente han hecho actuar a las administraciones públicas, y una de ellas ha sido sin duda esta, la tormenta Gloria. Tormenta que, aunque la Agencia Estatal de Meteorología nos venía avisando de las cantidades de nieve que podían llegar a caer, nadie esperaba el resultado final, ni las propias previsiones. A pesar de ello, todas, y digo todas las administraciones, servicios de emergencia, cuerpos de seguridad del Estado y vecinos intentamos prever los efectos que esta nos pudiera dejar. La respuesta ha sido excelente. Y sí, señorías, digo excelente, porque la coordinación entre las diferentes administraciones hizo que no hayamos tenido que lamentar ninguna víctima, porque por desgracia esto sí ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Por ello, no me gustaría continuar sin antes felicitar a todos los que en estos días tan complicados para nosotros hicieron que a pesar del caos generado todo se solventara y todo fuera mucho más fácil. Gracias al Gobierno de Aragón en el departamento, señora Pérez, que usted dirige. Gracias a la Diputación Provincial de Teruel y al delegado de Carreteras, el señor Izquierdo. Gracias al señor Aliaga por atender todas aquellas llamadas que no cesaban para recuperar cuanto antes la electricidad en nuestros municipios. Gracias a todos los alcaldes y concejales por su ingente labor en estos días y por su paciencia. Gracias a la Guardia Civil. Gracias a los policías locales, gracias a Protección Civil, gracias a la UME, gracias a bomberos y a todos que con su esfuerzo han dado un claro ejemplo de trabajo, constancia y dedicación. Como ya se ha comentado, la borrasca ha afectado a 116 municipios de la provincia de Teruel, dejando por delante daños cuantiosos, pero creo que de estas situaciones, a pesar de lo duro de la realidad, hay que sacar las conclusiones que nos ayuden a, si es posible, mejorar y, por supuesto, conclusiones que pongan en valor el trabajo del personal de nuestras administraciones. A veces somos excesivamente críticos con la labor que prestan nuestras instituciones, pero señorías, es uno de los casos en los que hay que poner en valor la actuación llevada a cabo por todos los que han formado este operativo que ha estado reunido todos los días trabajando sin descanso, y de esto me consta. La Diputación Provincial de Teruel movilizó en su caso a un centenar de personas, principalmente de los servicios de vías y obras y bomberos, para paliar los efectos de la borrasca, tanto limpiando carreteras como atendiendo las emergencias de bomberos. Un total de 21 equipos de vialidad invernal conformaron este operativo. A estos 21 equipos de Diputación Provincial de Teruel se le suma el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, así como todos los efectivos y el personal aportado por el Gobierno de Aragón con el fin de reforzar el operativo provincial. Creo que son datos suficientes que hacen tachar de satisfactoria la labor y coordinación de las diferentes administraciones junto con todas las personas que colaboraron con ese operativo. Es evidente que los daños ahí están y han sido cuantificados. Es evidente que hay gente que ha perdido sus negocios y han sufrido daños materiales. Pero si de algo debemos alegrarnos es de la eficaz y rápida actuación y de que, como he dicho al principio de mi intervención, no hay que lamentar víctimas en este suceso. Al final, esto nos tiene que servir también para aprender, y por ello cabe destacar que esta emergencia también nos ha enseñado en materia de coordinación, nos ha enseñado la necesidad de mantener unos buenos planes de emergencias en nuestras comarcas. También que será bueno tener una ley de emergencias para garantizar la mejor coordinación. Y, por último, y sobre todo, nos ha enseñado que cuando pasan situaciones que no preveemos, como esta, que cuando en las instituciones existe gente competente y con ganas de trabajar, que cuando la gente lo da todo y te viene a ayudar, y que cuando a nadie le molesta perderse un acto o sus horas de sueño y está al pie del... las cosas